Buenos días, estimados hermanos. Es un gusto de verles una vez más. Y qué lindo es de volver a vernos después de mucho tiempo, ¿no? En que hemos estado batallando con este mal y todavía sigue la batalla, no hemos terminado con esto. Un saludo a todos los que nos están acompañando, Les enviamos un abrazo y gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por compartir estos videos con sus amigos y sus hermanos y esperamos que la paz de Dios llegue a todos ustedes. Hoy recordamos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el relato que hace Mateo en el capítulo 28 de su Evangelio, desde el versículo 1 al 10. Mateo 28, versos 1 al 10. Pasado el día de reposo, esto es el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este día extraordinario, este gran día, este gran amanecer, que no solamente es el amanecer de un día en el calendario, pero el amanecer de la redención, Señor, que está prometida a todos nosotros. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El amanecer de un gran día es lo que tenemos acá descrito en el Evangelio según San Mateo, y es el título de la predicación de hoy. Y déjenme quizás presentar de entrada prácticamente la tesis de este ensayo, de esta predicación, y es dejando un sepulcro vacío para ir en busca de un Cristo resucitado. En estos días estuve sondeando un poquito el internet, tratando de captar a ver qué se dice de los días más importantes en la historia de la humanidad.
Es decir, qué acontecimientos se consideran que han cambiado la historia. Honestamente fue bastante frustrante la investigación. Yo sé, a estas alturas del partido, creo que desde que se inventó este sistema de Internet y especialmente el famoso Google, donde encontramos de todo, y digo de todo deliberadamente porque se encuentra lo bueno, lo malo, lo más o menos, de todo. Y bueno, estaba buscando a ver si encontraba algo, lógicamente que desafortunadamente encontré información que no comparto, no estoy de acuerdo que la lista que les voy a dar son los acontecimientos más importantes de la historia, y tampoco podemos confiar mucho en qué información nos dan ahí, mejor es ir a los libros, pero de todas maneras la investigación me mostró el poco criterio que tiene la gente para discernir cuáles son los acontecimientos importantes. Yo agarré 9 nomás. Uno de ellos es el descubrimiento del fuego. Se considera uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia. El descubrimiento del fuego. Ustedes, no sé, ¿no? Por la televisión, porque no hay manera de... Esto no se sabe, esto es una especulación de los, en fin, los naturalistas y los antropólogos, que por más que nos quieren vender una historia, le ponen en una pintura, no sé, qué sé yo, algún pedazo de bruto que caminaba semidesnudo, con espíritu simiesco, barbudo, lleno de pelos por todo el cuerpo, grueso, bajo, un simio, ¿no? Y qué sé yo, de repente vio que cayó un rayo y se prendió fuego un arbusto, y le pintan todo ese cuadro. Le inventan de que usaban el palito, no sé si vieron que raspaban el palito. Imagínense ustedes todo el proceso mecánico mental que debe haber para llegar al punto de decir, bueno, si yo froto el palito va a salir fuego. O el de la piedra, ¿no? Golpear la piedra. Todo ese tipo de cosas que para mí son infantiles, francamente. En fin, por no aceptar de que Dios le dio una capacidad intelectual al hombre y quizás le entregó todos estos talentos al hombre para poder comerse un asado, va. Pero no, nosotros creemos en el monito ese que se bajó, ¿no? Un poquito más racional y usó todos estos métodos. Bah, ese es uno de los eventos más importantes de la historia. El otro es la aplicación de la rueda. La rueda es un invento interesante y todavía hoy lo usamos. Lo tenemos ahí en las puertas de la iglesia, los coches que manejamos y cuántas cosas se ha hecho con la rueda, para bien y para mal. Otro evento que se considera ha cambiado el rumbo de la historia es la elaboración de la teoría de la guerra justa que planteó San Agustín de Hipona en el siglo V. Ok, hasta ahí podemos más o menos decir esto es algo interesante. El comienzo de la Revolución Industrial se pega un salto descomunal, porque esto sucedió en el siglo XVIII, al principio del siglo XVIII de nuestra era. ¿Qué pasó en el medio? No se habla, y la razón, pienso yo, es porque hay prejuicios en cuanto al periodo medieval. Pero hay grandes acontecimientos que cambiaron la historia de la humanidad en ese periodo. Tenemos la Universidad Palatina, tenemos el nacimiento del Islam y cosas por el estilo, en fin, no me quiero explayar, pero hay acontecimientos que son tremendos, pero no, es la explosión de la Revolución Industrial. El desarrollo de las comunicaciones a principios del siglo XIX, tenemos el vuelo tripulado a principios del siglo XX, desgraciadamente se usó después para encarar la guerra. El proyecto Manhattan, que fue el diseño de la bomba atómica a mediados del siglo XX. Tenemos la carrera espacial también a mediados del siglo XX. Y por supuesto, ese aparatito que usé para investigar esto, que es el Internet, también en el siglo XX. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Acá, claro, lógicamente depende de qué lugar nos ponemos en cuanto a la historia. Vamos a puntualizar eventos diferentes en cuanto a cosas que cambiaron el curso de la historia humana. Sin embargo, el evento más importante que cambió la historia de la humanidad en una forma concreta y definitiva fue la resurrección
del Señor Jesucristo. Y no interesa que los ateos y otro grupo de personas diga lo contrario, eso es, porque de lo contrario no estaríamos hablando, ateos y creyentes, acerca de Cristo Jesús, si no haya sido el evento más trascendente de la historia de la humanidad. Algunos estiman que no, que el evento más trascendente es el nacimiento de Jesucristo. Y sí, es trascendente, lógico que sí, es el día que Dios asumió forma humana, pero el tema es que cuando miramos solamente el nacimiento de Cristo, estamos mirando la obra de Dios a la mitad. Porque no debemos olvidarnos que Jesús vino al mundo para morir en una cruz, y luego no para quedar en la cruz, sino para ser resucitado. Por eso es importante la resurrección del Señor Jesucristo. Si nosotros tuviésemos un nacimiento nada más y no consideramos la resurrección, tendríamos un gran espacio en blanco que se necesita ser llenado. Así que la resurrección es de vital importancia, no solamente para nosotros, sino también para la historia de la humanidad toda. La resurrección del Señor Jesucristo, para no complicar las cosas, demuestra en un sentido la aprobación y la aceptación definitiva del Padre del sacrificio que hizo Jesucristo para la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. El otro día estábamos hablando, el Viernes Santo, de cómo el Señor Jesucristo experimentó el abandono del Padre en la cruz y estuvimos haciendo extensivo ese abandono al resto de la sociedad, si ustedes recuerdan, del abandono que se hizo de Jesucristo, y inclusive esto lo vemos en la actualidad, la gente sigue abandonando al Señor. Pero ahora nos damos cuenta que el abandono no fue completo, que el abandono es algo que sintió Jesús, pero en realidad el Padre no abandonó al Hijo. Y tal es así que Dios es el que levantó con su poder a Cristo de la cruz. Es un grave error pensar que Dios tiró a Jesús a un lado y se deshizo de él. No, nunca hizo eso. La razón del por qué experimentó ese abandono es porque se descargaban nuestros pecados sobre él. Pero luego Dios, después de haber visto este sacrificio, este cordero que quita el pecado, Dios acepta ese sacrificio y manifiesta entonces esa aceptación con esta obra extraordinaria que no tiene precedente. No hay nada que se compare a esto. Dios levantó de los muertos después de 3 días a la persona de su Hijo. Así que ningún acontecimiento que repasemos a través de la historia se compara a este fenómeno, a este milagro definitivamente que pone de manifiesto la potencia de Dios en todo su esplendor. El relato de Mateo es muy, pero muy interesante. Yo me divertí, ya lo he leído tantas veces, pero nunca me canso de leer esto. Y digo me divierto en el sentido, no en el sentido comisivo, no me resulta cómico lo que se dice acá, no, me divierto en esta aventura que más o menos arma Mateo cuando relata su evangelio para que nosotros podamos ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y noten ustedes que voy a puntualizar algunas cosas acá. Lo primero que me llama mucho la atención es el miedo apropiado de los que no confían a Dios. Es ese terror que le agarra a la gente que no son conocedores de la gracia divina. En el versículo 4, hablando de los soldados, dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esta palabra miedo es phobos. Y la palabrita phobos acá está indicando terror, espanto. Ese es el concepto o la idea cuando se utiliza la palabrita esta griega, phobos. Y acá vamos a tener que usar un poquito la imaginación, tratando de ubicarnos mentalmente en la escena y ver a estos hombres temblando, sus rodillas que chocan unas con otras, el espanto que los había embargado a estos señores. Ahora, estamos hablando acá no de cualquier persona, estamos hablando de gente ducha para la guerra,
gente pero curtida. Imagínense en que los guardias tenían que ser personas que le puedan hacer frente a cualquier asalto, cualquier intento de secuestrar el cuerpo del Señor. No eran unos poligrillos por ahí que dijeron, bueno, mira, te damos unos pesos, ponete a cuidar la tumba. No, había un tumulto, ¿no es cierto? Una cosa rara que estaba sucediendo en la sociedad porque estaba fermentando en una forma subterránea un movimiento de rebelión contra las autoridades romanas. Así que en este periodo de tensión no se van a poner, siendo que Jesús había creado una gran controversia, de poner a cualquier señorito a cuidar la tumba del Señor. No, esta gente sin duda que puso gente fiera, gente que cualquiera que se quiera acercar y hacerse el pillo, le iban a dar una buena paliza. Hombres ya curtidos, armados. Así que notamos de personas que están acostumbradas al peligro. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que semejante tipo de gente tuvieron miedo, se pusieron a temblar? Es algo que llama la atención. Hay tres cosas que sucedieron, tres sucesos que son simultáneos y que puso a temblar a estos hombres. Lo primero es un terremoto. Bueno, ¿y un terremoto y qué? Porque en las tierras del Medio Oriente no era extraño tener movimientos telúricos en ese entonces. La historia romana registraba ya eventos de magnitud en esta área y tenemos la destrucción de Pompeya, por ejemplo, una tremenda ciudad que quedó completamente devastada en aquel entonces. Así que tenemos un terremoto, y un terremoto, lógicamente, ya yo nunca estuve en una cosa así, algunos de ustedes sí, pero pone en alerta a cualquier persona, inclusive a los más valientes. Usted ya pierde el control del medio ambiente donde usted se encuentra porque se mueve el mundo entero abajo de sus pies. ¿A dónde se va a esconder uno? Algunos dicen que se tiran abajo de la mesa, se ponen en los marcos de la puerta porque dicen que eso da cierta seguridad de quienes se tiran adentro de una bañadera, qué sé yo. Pero usted se tira abajo de la mesa o esté abajo del marco de la puerta o en una bañadera o donde usted quiera, el piso se sigue moviendo y usted se mueve con él, no lo puede parar. Debe ser algo impresionante. Algunos hermanos que han pasado en El Salvador, en Chile, en México, en fin, esos movimientos que a veces se encuentran en sus países natales y me han contado la experiencia y no es grata, no, para nada. Así que bueno, estos señores entonces notaron esto, pero resulta que inmediatamente al terremoto irrumpe la aparición de un ser magnífico, que es un ser angélico. Eso lo vemos ahí en el versículo 2. En el verso 2 tenemos el terremoto y la aparición de este personaje. Y es interesante porque Mateo nos quiere dejar claro que la razón o la causa del terremoto no fue por causas naturales, sino que está directamente vinculado con la aparición de este personaje. Uno podría computar ese terremoto como uno de los tantos que había en la época, pero lo que llama la atención y lo que la Escritura quiere mostrarnos es que tiene una correlación con la aparición de este ser magnífico, este ser venido del cielo. Y lo tercero es la remoción de la piedra que cerraba la tumba. Para mover las Escrituras dicen que era una gran piedra, no sé qué tamaño habrá tenido, pero si es una gran piedra, me imagino que han tenido que usar varias personas para moverla. Usualmente eran circulares o más o menos para poder facilitar el movimiento. Así que yo no sé si alguna vez algunos de los que trabajan en construcción saben, tienen una valoración del peso de las cosas. Y bueno, imagínense, yo allá en mis años mozos he cargado ladrillos. Y bueno, si usted agarra no sé si le llaman a ustedes carretilla, esa cosa que lleva una sola rueda adelante, y metemos unos cuantos ladrillos para transportar de un lugar al otro, y hay que levantarla, la carretilla, y gracias por la rueda se puede mover, pero hay que llevarla. Bueno, esto no era una carretilla llena de ladrillos, era una gran piedra, y usted no puede mover una piedra así nomás. Trate de empujar un auto, solo, a ver si es tan fácil. Bueno, lo que fue sorprendente para estos señores es que, habiendo puesto esa piedra justamente para evitar que alguien venga, mueva la piedra y se lleven al Señor, ellos encuentran que este ser extraordinario
no sé si usó la mano o la palabra o pensó, qué sé yo, pero el asunto es que dice, él movió la piedra y se puso, se sentó arriba de la piedra, cómodamente, Señor. Sáquenme un selfie, por favor. Tremendo. Con razón que se pusieron a temblar estos señores. ¿Y quién no? ¿No se hubiesen asustado ustedes también? Todo esto que nos dice Mateo acá sucedió en forma simultánea. No es que pasó un periodo de tiempo, no fue una cosa detrás de la otra. Y esto es lo que asombró a estos individuos. Pero lo que llama la atención en la pericia de Mateo al escribir es que nos va moviendo la vista de una escena a la otra en una forma rápida. Primero vemos a los guardas, primero vemos en realidad, casi podemos sentir el terremoto, la situación del ángel moviendo la piedra, luego nos enfoca en el terror que había producido esto en los guardas y entonces cambia la escena y se dirige directamente a esas hermosas mujeres que estaban allí y que habían ido al sepulcro. Y es interesante porque nos mueve de la vista de ese ser angélico en el verso 3 hacia las señoras estas. Y nos sale el ángel, las señoras, y en el medio la valentía de estos hombres hecha agua. ¿Se dan cuenta? Estos hombres fieros, valientes, temblando como niños, acobardados completamente. ¿A dónde va la valentía del hombre cuando se enfrenta con el cielo? ¿Dónde va a parar el valor, esa actitud estoica por parte de los hombres cuando se tienen que encontrar cara a cara con lo irreconocible, lo extraño, lo sobrenatural? Hay tanta gente que se hacen los guapos y se hacen valientes en cuanto a las cosas del otro mundo y sin embargo cuando aparece algo que no está esperado empiezan a temblar, salen a correr. Una vez veía, hace mucho tiempo de esto, años y años atrás, había un programa de televisión que era bastante entretenido y la idea estaba todo orquestado, obviamente, pero lo que hacían era mostrar a los que son valientes y duros que no son tan valientes después de todo. Y entonces preparaban una especie de escenario donde ponían fantasmas y cosas por el estilo escondidos por ruidos. Y entonces agarraban a los cancheritos, ¿no? Que dicen, yo no le tengo miedo a nada, sacan el pecho. Y entonces los tiran solos adentro de una casa de esa o en un campo y empiezan a tirar de los piolines en lo oscuro y hacerle un montón de cosas. He visto personas llorar como niños. Parecen estos bikers, estos tipos bien fieros que entran haciéndose los guapos. Y cuando se enfrentan con lo desconocido, se deshacen. Había uno que es el que me causó gracia, cayó en un pozo y lloraba pidiendo, mamita, mamita, mamita. Un hombre, un pedazo de bruto, ¿no? Un hombre enorme, llorando, escuchándolo así. Bueno, imagínense, en eso me ayuda un poco a visualizar la escena que se presenta acá. Tenemos al ángel, las mujeres y en el medio estos tiernos gatitos temblando. El mensajero celestial, Mateo nos lleva de esta escena a el diálogo que tiene con las mujeres, en el verso 5. Dicen, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ojo, a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mateo, en el original, es interesante que pone esa palabra respondiendo al principio. Y esa palabra describe, es un participio que en realidad describe a quienes se dirige realmente el ángel cuando comienza este diálogo. Es decir, se dirige directamente a las mujeres. Y lo que me llamó la atención es el carácter enfático de este participio. Porque vuelvo a repetir, comienza el versículo diciendo, respondiendo el ángel, no como está en la traducción. No está mal la traducción, es un asunto idiomático, pero cuando miramos el original vemos que Mateo puntualiza este hecho, es respondiendo el ángel. La pregunta es, bueno, pero si el versículo comienza diciendo que respondió el ángel, la pregunta es, ¿respondió a qué? ¿Cuál es la pregunta?
Es decir, a ver, ¿en qué momento encontramos en la narrativa de Mateo acá alguna pregunta que hayan hecho las mujeres al ángel y entonces el ángel respondiendo le dice a las mujeres esto? No hay una pregunta. Entonces nos quedamos con una legítima pregunta. ¿A qué responde el ángel? Y lo que está respondiendo es al terror de las mujeres. No solamente se asustaron los ángeles, los guardas, pero también se asustaron estas benditas señoras que fueron al sepulcro del Señor. Y dígame una cosa, ¿usted cómo se hubiese sentido? Yo creo que también hubiese temblado. Mire, imagínense que ustedes están durmiendo tranquilamente en casa, preparándose para ir a la iglesia, por ejemplo, y como a las 3 de la mañana siente un ruido en la casa. El que no tiene una barreta de fierro tiene el palo de béisbol o agarra algo, zapatos, qué sé yo, ¿no? Para salir a buscar, a ver si alguien se metió dentro de la casa y se le aparece un personaje como el que aparece acá, en la escalera o en la puerta de entrada. Dígame usted, si se asusta con un individuo mafioso que se quiere meter, imagínese si se le presenta un personaje de esto. ¿No va a tener miedo? ¿O lo tenemos que mandar al programa de televisión para ponerlo a prueba? Las mujeres también tuvieron pánico, tuvieron terror. Y lo que llama la atención es que el mensajero celestial lo que hace ahora es consolar a las mujeres. Vivimos en una época en que se está luchando mucho por los derechos de la señora, aunque esto se ha desvirtuado mucho. Tiene lo positivo y lo negativo el movimiento le llaman feminista o feminismo. Pero acá, qué importante es ver cómo el cielo ofrece consuelo a las mujeres que son tratadas injustamente. Vamos a buscar a algunos ingenieros sociales que le den consejo a las mujeres y cambian el idioma, pero no cambian las tragedias que padecen las mujeres. Dicho de paso, un paréntesis. Yo no logro entender todavía todo esto de la ideología de géneros y el cambio del vocabulario, donde dicen estes, todes. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Toda esta nueva, qué sé yo, cómo llamarle, nomenclatura idiomática, en donde tenemos que cambiar todos los pronombres. Y entonces las mujeres contentas hoy día porque están usando el lenguaje inclusivo. Pero resulta que salimos a la calle con los carteles y protestamos, pero las mujeres siguen siendo violadas, abusadas, vendidas en el mercado negro para la esclavitud sexual. ¿Se dan cuenta la idiotez humana? Cambiamos nuestro idioma, cambiamos una letra, en vez de O, A, ponemos una E ahora, o ahora se usa una X, pero resulta que el problema central que supuestamente motiva este tipo de cambios en el lenguaje no está haciendo absolutamente nada por la seguridad y bienestar de la mujer. Eso nos habla de el imbecilismo social en el que estamos viviendo. Es una palabra fuerte, pero realmente no cabe otra porque hace justicia a la falta de criterio, de cordura que tenemos en la sociedad. Y lo que quieren es que todos bailemos al tono de la música esa. Lo que tenemos que hacer es mirar cómo el cielo está preocupado por la mujer, no por una letra en el vocabulario. Y acá vemos al ángel diciendo, quédense tranquilas, les da consuelo a estas señoras. Pero lo que me llamó la atención es que el ángel consuela a las mujeres que están aterradas, pero no consuela a los soldados que están aterrados y temblando. No les dijo, muchachos, cálmense, no se preocupen. Los deja ahí tirados. Están en terror, mordiéndose las uñas. Yo no sé, debe haber sido un espectáculo vivo de verse eso. Los valientes de Roma, o tal vez de los judíos, qué sé yo, los guardias, y están allí temblando. Y el ángel no le interesa en absoluto el consolar a estos personajes. Les dice a las mujeres, noten que dice más respondiendo el ángel a las mujeres. ¿Qué les respondió? Dice, no temáis vosotras. ¿Lo ven eso? No dice no teman, porque podría haber sido interpretado que también los soldados reciben el consuelo. Pero no, el ángel las mira a ellas, no los soldados, dice, ustedes, señoras, ustedes, no teman. Tremendo, ¿eh? En cuanto a los hombres, ¿qué pasa? Ustedes sigan temblando, quédense ahí, sin chistar. Sigan temblando, sigan allí con el terror.
Yo digo, ¿qué responde el ángel cuando dice no teman? Esa palabra temor, otra vez exactamente la misma que se utiliza cuando se describe el temor de los soldados o los guardias. Phobos. No tengan terror. No tengan espanto de mi persona o de lo que está aconteciendo en este instante. Insisto, a los soldados en ningún momento se les procura algún tipo de consolación. Al contrario, está bien que tiemblen y queden petrificados de terror. Pero en cuanto a las mujeres, el caso es totalmente diferente. Bueno, pero ¿qué es lo que marca la diferencia acá? ¿Por qué a las mujeres sí y a estos hombres temblando no? Los dos contingentes tienen el mismo terror. Hay una diferencia entre el terror o el temor en la fe que aquel terror natural a lo desconocido, y muy especialmente la manifestación de las cosas del cielo. Y vuelvo a insistir, aunque les parezca cansador, este detalle que plasmó Mateo en el Evangelio, y es que el ángel le dice, no temáis vosotras, no así con los guardias que habían sido puestos para vigilar el sepulcro. La gente que no tiene fe en la obra del Señor Jesucristo, hacen bien en temblar. Los que tienen fe no necesariamente quiere decir que no van a tener o no deben tener temor. Es algo natural que tengamos miedo a lo extraño o lo desconocido. Pero en el caso de los soldados es no solamente comprensible, sino que es importante ese terror, porque es justamente ese terror hacia lo desconocido y especialmente la presencia de Dios es el que los puede mover a buscar una respuesta que solamente se puede encontrar en la presencia de Dios en Cristo Jesús. Así que notamos que la diferencia acá es la actitud que tenemos o manifestamos frente a la persona del Señor Jesucristo o frente a la potencia de Dios, que muchas veces la gente ignora por completo. ¿Qué pasó con la actitud de esta gente que contrasta con las mujeres y viceversa? Bueno, el tema es que estos hombres, los guardas, lo que hicieron al estar en guardia es tratar o procurar de cancelar a Jesús. Jesús era un serio problema para la sociedad, tanto para los judíos como para los romanos. Y todo este despliegue que se ha hecho era justamente para terminar, borrar del mapa todo lo que tenga que ver con este reo que habían condenado en la cruz hace un par de días atrás. Es decir, mantener a este Jesús prisionero de los hombres. Procuraron estos individuos eliminarlo de la memoria de los hombres, que no se vuelva a hablar de este individuo. Un Cristo encerrado en un sarcófago, en un sepulcro, y que se termine todo el asunto, todo este cuento, este dolor de cabeza, esta pesadilla que tuvo la sociedad en estos días en que Jesucristo hizo o comenzó su labor pública. Así que los soldados procuraron, junto con los líderes de la nación, de cancelar a Jesús. En cambio, las mujeres lo que hicieron fue buscar a Jesús, al cancelado. Tenemos entonces gente que trata de borrar toda memoria de Jesús y tenemos a otros que, no obstante, quieren buscar a ese Jesús a toda costa. Noten las palabras del ángel en el verso 5, la segunda parte, dice, yo sé que buscáis a Jesús. ¿Y cómo sabe el ángel? ¿Cómo es? ¿Es omnisciente el ángel? ¿Cómo sabe que están buscando a Jesús? Uno puede decir, bueno, porque las estaba mirando. Y bueno, pero por ahí venían a visitar a un soldado. ¿Cómo sabe el ángel esto? Es más, ¿cómo sabe la actitud? Porque pueden venir a curiosear, no necesariamente a buscar a Jesús. Pero el ángel es específico. Bueno, la razón es porque este ángel es un mensajero de Dios. Es Dios quien le dice al ángel, acá ya entro en hipótesis, pero ¿por qué está el ángel acá?
Los ángeles responden a la soberanía de Dios dando órdenes, son mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. Y entonces Dios manda a este ángel directamente a ese lugar y a conversar con las mujeres, decir, consuela a esas señoras. Pero ¿cómo sabe lo que está sucediendo? Bueno, porque el que manda al mensajero le da las indicaciones. Es Dios el que conoce lo que hay en el corazón de estas mujeres. Y en lo que hace es darle las instrucciones para consolar las intenciones, la buena actitud que mostraban estas señoras cuando estaban de luto y venían a darle o a prestarle honores al cuerpo de Jesucristo. Sigue Mateo moviendo nuestra vista y ahora la dirige al verso 6 donde nos cuenta la noticia en torno a esta manifestación celestial. Y quiero que noten ustedes, cuando dice el verso 6, no está aquí, pues ha resucitado, es el ángel el que habla. Y esto nos muestra, insisto, es Mateo el que está relatando estos detalles, es que no fueron los hombres los que dieron la noticia de la resurrección. Usualmente hablamos de cómo las mujeres o los discípulos dieron la noticia. No, Señor, fue el cielo el que dio la noticia de la resurrección del Señor Jesucristo. Es cierto que los primeros seres humanos en dar la noticia de la resurrección fueron estas benditas mujeres. Pero en realidad el primer ser en la historia de la humanidad que dio noticia de la resurrección de Jesucristo fue un enviado celestial. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta noticia trascendente no es dada por los hombres, sino que viene dada desde el mismo cielo, viene de arriba hacia abajo. Y es por eso, entre otras cosas, el evento más importante de la historia, porque es comunicación del cielo hablándonos de la obra del cielo. Los hombres hemos tenido el privilegio de que Dios nos haga embajadores de esta noticia. Pero si hubiésemos sido los primeros en dar la noticia, estaríamos fanfarroneando. Yo fui el que di la noticia. Los movimientos feministas estarían diciendo, las mujeres fuimos las primeras. No, Señor, el cielo fue el primero en dar la noticia del Cristo resucitado. Pienso yo, qué noticia trascendente habrá sido en los planes de Dios en la historia, que era de vital importancia que en lugar de los hombres dar la noticia, fueran los parlantes del cielo los que den esa noticia. Eso nos habla de lo trascendente, lo importante que fue para el cielo la resurrección del Señor Jesucristo. Y entonces el ángel les da la gran noticia. Verso 6, Cristo ha resucitado. Tremenda noticia. Noten que las mujeres en los primeros versículos venían hacia un Jesús que estaba metido en una tumba. Y entonces el ángel les dice, acá no está, Cristo ha resucitado. Y no solamente eso, pero dice en el verso 6, en la segunda parte, que fue resucitado tal cual como Él lo había anunciado. Noten que dice, como dijo. Jesús les había hablado anteriormente que tenía que morir y ser resucitado. Así que lo que notamos acá es que ellas están viendo con sus propios ojos el plan el resultado de un plan que ya había sido concretado en la mente de Dios. Y es por eso que Jesús les decía desde antemano, esto es lo que va a suceder, esto es lo que tiene que suceder. Como Él les dijo, este ángel les está recordando a las señoras que habían sido instruidas junto con los discípulos que esto es lo que justamente iba a tomar lugar. Y luego pasamos al verso 6 en la tercera parte, que es la evidencia de que esto es cierto. El ángel les dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, para que esto no se quede en meras palabras nada más, que ya de por sí había que creerlas, pero entonces Dios ofrece la evidencia. Acá podemos construir en esa declaración algunas conclusiones interesantes, cuando se trata de la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo que tenemos que tener presente cuando consideramos esa resurrección, hoy por ejemplo,
Son tres cosas, a lo menos tres cosas, basado en lo que dice Mateo. Número uno, debemos venir. Noten que lo primero que dice el ángel es, vengan para acá, vengan. El ángel está sentado en la piedra, otra vez traten de visualizar la imagen, las señoras están por ahí aterradas, por allá al otro lado los soldados, el ángel consuela a estas mujeres y desde allá les dice, ven para acá, vengan, acérquense, por favor, no tengan miedo de acercarse. No le hace la invitación a los soldados, es solamente y exclusivamente a las mujeres. Y ahora, cuando las invita a venir, noten que la palabra de Dios nos dice también a nosotros que vengamos. La Biblia es un llamado, una invitación a acercarnos a ese sepulcro vacío, acercarnos a la historia de la resurrección. Acerquémonos para mirar, para contemplar este asunto. Debemos venir para hacer sentido y comprobar lo que la historia ha dejado plasmado, de tal manera que obtengamos el beneficio de esta obra de resurrección y no se convierta en una fecha más en el calendario. Por lo tanto, si se hace esta invitación ahora a través de Mateo, que nos relata estos sucesos, pero hermano querido y amigo, acerquémonos entonces a esta historia, acerquémonos a la resurrección de Cristo, acerquémonos al Cristo que ha resucitado de entre los muertos por el poder de Dios. Es decir, no nos quedemos petrificados, como sucedió con los soldados en el huerto que no daban un paso ni para atrás ni para adelante, indiferentes a veces o ajenos a la realidad y a este evento histórico que nos comenta este ángel extraordinario. No solamente tenemos que venir, pero en segundo lugar tenemos que ver, porque esa es la invitación del ángel. Debemos contemplar, no solamente leer la historia, pero abrir los ojos de la fe para que esta historia tenga algún sentido para nosotros, no solamente en aquel entonces, pero en nuestra era, en nuestra época contemporánea. Y el propósito de ver es para comprobar el hecho relatado por los testigos. Y no solamente tenemos el testimonio de estas bellas mujeres, bellas en el sentido interior, ¿no es cierto? O el testimonio del ángel, o el testimonio de los discípulos de Cristo, o el mismo Mateo que nos relata ahora el Evangelio. No, Señor, tenemos el testimonio directo de la palabra inspirada de Dios, que, en fin, agarró todos estos hombres y los dirigió para que escriban esto para la posteridad, y eso es incluso para nosotros. Y la cuarta cosa que notamos en esa declaración del verso 6 es que debemos reconocer, si venimos y vemos, debemos reconocer que Jesús es Señor. No Jesús, Señor de todo y de todos. Noten que el ángel no le llama Jesús. En el verso 5, es cierto, uno puede decir, bueno, pero ¿y qué del verso 5? Pero el tema es que lo que notamos así en esa declaración es que en realidad eran las mujeres las que le llamaban Jesús. Otra vez, miren, dice, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. Ellas estaban buscando a Jesús. Pero lo que llama la atención es que más adelante el ángel no dice Jesús, sino que dice en el verso 6 donde fue puesto el Señor. Podría haber dicho tranquilamente Jesús. Todo el mundo conocía a ese hombre, al reo, como Jesús, el Jesús de Nazareno. Y las mujeres se van a honrar el cuerpo de Jesús, el nombre propio de él. Así lo conocía la gente, con el nombre Jesús. Pero sin embargo, el ángel no dice en la segunda parte Jesús, sino fue puesto el Señor. Los soldados vieron simplemente a Jesús, un mero hombre, reo, condenado a muerte. Las mujeres le llaman Jesús, pero Él es y siempre será Señor. Y tal es así que cuando el ángel dice, buscáis al Señor, ¿no es cierto?, en este caso, o donde fue puesto el Señor, lo que está haciendo el ángel es llamando a ese Jesús su Señor. No dice el Señor de ustedes, lo declara el Señor. Aún el ángel, este poderoso, este ángel que causaba pánico,
reconoce su inferioridad. Él está por encima de este ángel. Es el perfecto Hijo de Dios que tiene toda potestad, toda autoridad sobre todo ser. Cuando llegamos al verso 7 les dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí. Entonces es como diciendo, ojo, que se los he dicho. Acá vemos representadas dos evidencias elocuentes de la resurrección de Jesús. La primera es la tumba que quedó vacía. Se ha hablado tanto y se ha escrito tanto y se ha escrito tanto acerca de la tumba vacía. Y muchos hablan, bueno, pero la evidencia de que Cristo vive es la tumba vacía. Bueno, ellas pudieron corroborar ciertamente que la tumba está vacía, pero no es necesariamente la tumba vacía una evidencia contundente de que el Señor Jesucristo había resucitado, porque bien podría ser que alguien se lo robó el cuerpo y entonces lo hacen pasar como un resucitado. Y tal es así que esa fue la táctica que orquestaron los líderes de la nación para justificar que la tumba está vacía. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué pasó con eso? Ustedes se van a los versículos 12 y 13 y dice: reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron o lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y eso fue lo que nos dice más adelante, eso fue lo que se siguió contando por ahí. Así que entonces la tumba vacía no prueba, prueba si usamos solo la fe, pero la Biblia lo que hace es alimentar la fe. No nos deja con la fe supersticiosa, que es una contradicción, porque, fe supersticiosa no hace sentido, pero digámoslo por asuntos de explicación nomás. Es esa fe que no tiene un fundamento. Sí, la tumba quedó vacía, pero ahora se les dará una evidencia que es innegable, que complementa el hecho de que está la tumba vacía. Lo que responde es: ¿por qué está vacía la tumba? ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, Jesús resucitó. Bueno, pero ¿cómo sabemos? Eso no se lo traga nadie. Que un hombre se levante después de 3 días muertos es una cosa... Acuérdense lo que pasó con Lázaro cuando estaba muerto. El Señor dijo: saquen la piedra. Y la gente decía: ¿pero qué estás hablando? Hace 4 días que se murió, este tipo ya apesta. El Señor dice: remuevan la piedra. Y Lázaro salió. Por eso el espanto y el asombro que produjo en la audiencia en ese velorio al ver que Lázaro salió del sepulcro después de 4 días de muerto. Bueno, en este caso tenemos entonces el testimonio de que Jesucristo ha resucitado, pero la garantía que sella todo el asunto es que volverán a ver a ese Jesús que dejaron en el sepulcro. Y ahí es donde va el asunto. Si nosotros a veces, cuando analizamos las Escrituras, agarramos esos slogans que a veces ponen en las películas o en las pantallas de televisión o hoy día las imágenes del Facebook, YouTube y todo eso. Y sí, hablamos de que la tumba vacía y la tumba vacía, pero ¿de qué me dice la tumba vacía? Si ustedes hablan con un ateo va a decir: bueno, la tumba vacía quiere decir que se lo robaron. Nosotros, ¿cómo puede usted pensar, pedazo de bruto, que una persona se puede levantar después de 3 días de estar enterrado, y el clima no era favorable para conservar cuerpos en ese entonces, que pueda salir caminando en 3 días? No, a ese señor se lo robaron. Y eso es uno de los argumentos que se utiliza hoy justamente para desacreditar la resurrección, porque es un evento histórico innegable, pero entonces hoy dicen: bueno, no podemos negar que se creyó en la resurrección, pero la única explicación racional es que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo del Señor. Bueno, el ángel acá está diciendo: olvídense de la tumba vacía, lo van a ver, van a poder corroborar ustedes mismos que la tumba vacía es porque Cristo hoy está vivo y ustedes lo van a ver. Verso 7 dice: he aquí va delante de vosotras, allí le veréis. Ya no es asunto de les cuenta el ángel que Cristo resucitó y queda en una especie de historia mística. No, Señor, lo van a poder palpar, lo van a corroborar. Eso es lo importante, no la tumba vacía, sino los testigos.
Nosotros decimos, la tumba vacía testifica de la resurrección. No, señor, la tumba vacía habla de un sepulcro vacío y podría haber pasado cualquier cosa. Pero el hecho de que esas mujeres que vieron la tumba vacía, y después los discípulos, Juan y Pedro, es el hecho de que testificaron, lo vimos vivo. Y ahí es donde está el asunto. Entonces ahora sí, viendo a Cristo vivo, la tumba vacía cobra sentido. Ahora podemos entender lo que sucedió con la tumba vacía. Si no veían a Jesús, esto iba a quedar enterrado en un mito, una superstición, el invento de unas personas que a lo mejor se robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que no se trata de alguien que habló que Cristo resucitó, sino que lo verán con sus propios ojos para ver que lo que está diciendo el cielo a través del ángel realmente tomó lugar en la historia. Entonces las señoras en el verso 8 dejaron atrás el sepulcro vacío, y eso es lo que tenemos que hacer por fin nosotros, a fin de cuentas, dejar esta historia del sepulcro vacío, y fueron justamente para ir en busca del Cristo resucitado. Nos dice que salieron con temor y con gozo, y mientras iban a dar la noticia a los discípulos, el Señor entonces les sale al encuentro en el verso 9. Dice, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose obviamente al Señor, abrazaron sus pies y le adoraron. Ya me imagino los llantos, la alegría, estaban agarradas de los pies del Señor, no lo querían largar. ¿Qué lo van a querer largar al Señor? No, era una cosa que no lo podían, era el estallido de gozo, de alegría al ver al Señor en todo su ser allí delante de ellas. ¿Se dieron cuenta que no somos nosotros al fin de cuentas que salimos al encuentro de Jesús? Jesús es el que aparece en nuestras vidas. Jesús es el que sale al encuentro de nosotros. Sí, estas señoras cuando les dio la noticia, pasan para Galilea, allá salieron corriendo, pero el Señor aparece al encuentro de ellas. Así es como opera el tema del Evangelio. Es Cristo saliendo al encuentro tuyo, no tú al encuentro del Señor Jesucristo. Es decir, es el pastor de las ovejas el que sale a buscarlas, no las ovejas yendo a buscar a su pastor. Y ven al Señor, le reconocen su divinidad, porque dice que lo adoraron al Señor en ese instante. Para uno de cultura judía, los paganos sí adoran cualquier cosa, pero para un judío, el único que recibía adoración era Dios. Y cuando estas señoras entonces caen a los pies de Cristo y dice que lo adoran, y es Mateo el que relata esto, no solamente las mujeres vindican la divinidad de Cristo, sino que Mateo al relatar esto en la forma en que lo hace, está vindicando la divinidad del Señor Jesucristo. Lo adoraron. A fin de cuentas, Mateo entonces nos muestra acá que estas mujeres que vinieron enlutadas a ver al Señor, no quedaron en una actitud de luto. Todo lo contrario, se desvanece el luto frente a esta gran noticia y comienza entonces una nueva experiencia con el Cristo resucitado. Y esto me lleva entonces a considerar algunos puntos que nos sirven a nosotros hoy, después de 2000 años, para poder reflexionar y vivir un cristianismo consecuente a la resurrección de Cristo o al Cristo resucitado, me gustaría decirlo más, porque a veces nos quedamos en la historia la resurrección de Cristo, pero en realidad está mal. No es la resurrección de Cristo, la historia es del Cristo resucitado. Y digo esto porque si no nos quedamos otra vez como hacen algunos, se quedan con la imagen de la cruz y recordamos la cruz, el fracaso de ese hombre que murió colgado. Y cuando hablamos de la resurrección, hablamos del día de resurrección como una fiesta en el calendario o algo por el estilo. No, lo que se trata es del Cristo resucitado, no de la resurrección de Cristo. Lo que se quiere decir con esto es que Cristo está vivo. Y eso es donde tiene que estar metido nuestro enfoque. ¿Qué actitud debemos tener nosotros ante la resurrección del Señor Jesucristo? Tanto ellas como Mateo, los apóstoles después, la iglesia primitiva y hoy en el presente hasta que el Señor vuelva. La primera actitud que debemos tener es
debemos ver a Jesús, pero a Jesús resucitado. Insisto, muchas veces, nosotros hablo en términos generales, el ser humano, todavía vemos a un Cristo derrotado en una cruz. Y lo que tenemos que tener es una actitud de triunfo frente a esta saga, de ver a un Cristo resucitado, que es lo que se nos muestra en los versos 5 y verso 6. Noten que en principio, dice el verso 1, vinieron a ver el sepulcro. Eso es lo único que venían a ver. Pero entonces, después de la experiencia con el mensajero, decidieron estas mujeres venir a ver ya no un sepulcro vacío, sino venir a ver al Señor de sus vidas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dejar la cruz, ya vinimos a la cruz para aceptar la salvación y ahora debemos movernos hacia adelante. Y no debemos movernos hacia adelante, hacia el sepulcro. No, tenemos que movernos y pasar el sepulcro para caer a los pies de aquel Cristo que primero caímos a los pies de la cruz, pero ahora caemos a los pies, después de la cruz, de ese Señor que está vivo y que es la primicia de lo que Dios va a hacer con nosotros cuando llegue el momento. Número 2, debemos asumir de todas maneras constantemente una actitud de temor reverente y al mismo tiempo un gran gozo por la resurrección del Señor Jesucristo. Las mujeres no llegaron, dice allí que no terminaron de temer. Esto eran cosas tremendas y están delante de alguien que es cosa seria. No es un igual a nosotros, es Dios en Cristo. Y eso nos tiene que mover a reverencia solemne, no el temor del terror que tuvieron los soldados, pero tener ese respeto, honrar a Dios y honrarlo con gozo, con alegría, con esta euforia que mostraron estas señoras. Cuando nos levantamos hoy, nos levantamos con ese temor reverente, pero al mismo tiempo con gozo. Ese gozo que nos hace reventar el pecho de alegría por el hecho de que hoy recordamos que Cristo no quedó en un sepulcro, sino que Dios lo levantó de los muertos. Esa es la actitud que mostraron las mujeres y es la actitud que deberíamos mostrar nosotros. Reverencia o temor a Dios, es decir, temor a su justicia, temor a la santidad de Dios, temor a su poder, que quedó claramente demostrado en este acto. Y luego el gozo de que los hombres no controlan al Señor, que por más que traten de cancelar a Jesús, es imposible contenerlo. Hoy tenemos movimientos sociales que tratan de cancelar a Jesús, cancelar el cristianismo, cancelar la palabra de Dios, esfuerzos inútiles, porque nadie puede cancelar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y por supuesto el gozo de que los hombres no pueden cancelar no solamente al Señor, sino que los hombres no pueden borrar de la historia la persona del Señor Jesucristo. Y número 3, gozo porque Él es el único que venció las ataduras de la muerte. El terror mayor que tiene la gente hoy con relación a esta enfermedad es la muerte. El problema no es el contagio, el problema es los efectos. Y lo que tememos es lo peor, gente que se está muriendo. No existe esa actitud general estoica. Hay quienes son estoicistas en este asunto, pero en general la gente tiene terror a la muerte. Terror. Bueno, el gozo nuestro es justamente que alguien venció las ataduras de la muerte y esa gloria, esa obra acabada, ese poder en acción, es algo que se comparte con aquellos que ponen la fe en la persona del Señor Jesucristo y lo aceptan como Señor y Salvador. No solamente nos salva del carácter punitivo de la justicia divina en cuanto al pecado se refiere, pero está el hecho de que nos dan la victoria contra el peor enemigo que tiene el hombre, que es la muerte. Sorbida en victoria es la muerte, decía el apóstol San Pablo. La tercera cosa que notamos de esto es que tenemos que tener también una actitud de adoración.
En el verso 9 eso es lo que hicieron estas señoras. Hermanos queridos, Jesús no es un simple personaje histórico, el Jesús histórico. No, Señor, Él es el Dios que asumió forma humana y por ende debe ser adorado como tal. Pero la adoración no es un asunto geográfico o un asunto cronológico, meterlo en el calendario en ciertos días de la semana. La adoración tiene que ser algo continuo. Tenemos que estar todo el tiempo adorando a Dios, al Señor Jesucristo. Él merece nuestra adoración en una forma constante, cada minuto de tu día, cada hora, cada día de la semana, cada mes del año. Debe ser una constante la adoración a Jesucristo. Y no solamente adorarlo cantando o diciendo cosas buenas en una oración, sino con nuestras propias vidas. Que nuestra vida sea una vida de adoración continua y que el mundo vea que somos adoradores. Dios busca a los adoradores y que adoren en espíritu y en verdad. Y luego, número 4, que es de vital importancia, especialmente en nuestra época, es la actitud de tener pasión por testificar acerca de Jesucristo. Verso 10 dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellos también van a corroborar lo que se les acaba de mostrar a ustedes. Y de poder contarle al mundo esta historia extraordinaria. Claro, nosotros no estuvimos ni en el sepulcro ni estuvimos allí en Galilea, pero el Señor se manifestó y les dio estas indicaciones justamente para presentar las credenciales que esto es real, que no es una invención. Yo ya he dicho esto en otras ocasiones. Hay mucha gente que dice, no, pero es que la Biblia la escribieron los hombres y con eso lo que quieren decirme es, son una partida de mentirosos. Lo que escribieron los hombres no tiene peso porque ya la persona lo mandan al patíbulo a los autores de los evangelios diciendo, son unos mentirosos, ellos se inventaron la historia. Quiere decir que nosotros, después de 2000 años, todos los que aceptamos a Cristo somos una partida de tontos que creemos todavía en Papá Noel y los Reyes Magos. Somos los tontitos que nos creemos una historia, una fantasía, de una partida de mentirosos, alcahuetes, un don nadie, que pusieron a escribir y hoy nosotros entonces lo que hacemos es creer esas tonterías. Pero ¿y qué de todos los testigos? También son todos tontos. Todos se sentaron a tomarse un mate, un café y a conversar. Bueno, ¿cómo vamos a engrupir a toda la generación acerca de este suceso? Y no solamente eso, pero alguien levantó la mano y dijo, ¿y qué tal si la contamos de tal manera para que dentro de 2000 años la gente siga creyendo este grupo que nos inventamos? Mientras se mataban de la risa, decían, a ver, ¿qué ponemos acá? Y ponele esto. Y otro de la otra mesa decía, bueno, ¿por qué no pones esto otro? Y entonces después publicaron el asunto para matarse de risa, pensando que dentro de 2000 años habría todavía tontos que se tragan esta historia. Que nosotros no investigamos nada, creemos en superstición, en misticismo. Los tontos son los que nos juzgan de tontos. Los tontos son las personas que acusan sin evidencias de que estos hombres fueron tontos, mentirosos, embusteros, y que se expusieron a la muerte, a la ridiculización social, a la marginación, simplemente para hacer una pesada broma. Esos son los tontos, los que se creen semejante cosa. Nosotros hemos recibido el testimonio de personas que corroboraron tal cual como dijo el ángel, no solamente que la tumba está vacía, pero que lo van a ver. Se adelanta a Galilea y allí lo van a ver, lo van a encontrar y lo van a ver. Y lo que hicieron estos hombres es, estuvimos ahí nosotros. Nos costó creer al principio, ¿se acuerdan Tomás? Tomás no quería saber nada, el hombre netamente racional. No es que estaba mal Tomás, pero si es una historia extraordinaria, sin precedentes, es decir, que el Señor apareció acá, Tomás dice, pero ¿cómo? Si yo lo vi cuando lo crucificaron, lo metieron en un sepulcro, ¿qué me están hablando? ¿Tan locos ustedes? ¿Qué me vieron cara de gil, de tonto? Y aparece el Señor y le dice, Tomás, cerrá la boca y mira, y cree. Bueno, esos son los hombres que luego pasaron la información y así hemos hecho durante 2000 años. No es un invento,
Estamos contando lo que nos contaron. Y cuando empezamos a hacer la evaluación hacia atrás de eso que contaron, llegamos a la cruda realidad que Jesucristo ciertamente resucitó. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir anunciando. No es solamente el asunto de verlo en Galilea, sino que Jesucristo sigue hoy vivo por el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que hicieron estas mujeres y lo que hicieron los discípulos a costa de cualquier cosa, incluso perder la vida, de poder anunciar que Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y ascendido a la diestra del Padre. Por encima de todo, la resurrección es un consuelo y una manifestación elocuente del poder de Dios, con el cual eventualmente nos resucitará a cada uno de nosotros, sus hijos que hemos puesto la fe en la persona y obra de Jesucristo. Pablo lo cierra este asunto, o lo pone de una manera muy elocuente en la carta a los Efesios, versos 19 al 22, y dice: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, nuestro siglo, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Miren qué palabras las que dice este gran hombre de Dios. Los hombres todavía piensan en la actualidad, igual que en aquella generación que crucificó a Cristo y otros que se burlaban, piensan que todavía pueden seguir humillando a Jesucristo, pisotearlo, hacer con él cualquier cosa, cuando en realidad lo que sabemos por las Escrituras es que Cristo hoy no está humillado, sino exaltado y al lado de la diestra de toda la potencia celestial, la potencia, el poder de Dios en gloria y honra y alabanza. Y hoy esta historia, a través de Mateo, nos invita a nosotros no solamente a reflexionar, sino a acercarnos a ese Cristo que hoy está vivo. Por supuesto, debemos pasar por la cruz, porque ahí es donde se efectuó la purga de nuestros pecados. Allí es donde buscamos el perdón, donde buscamos la salvación. Pero ahora pasamos derecho el sepulcro y nos vamos directamente a Jesucristo, que prometió, y eso lo voy a hablar la semana que viene, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos invita a acercarnos a Él para darle honor, para darle gloria y recibir de Dios el perdón, la salvación y la vida eterna. Hoy mucha gente teme la muerte. Está a la vuelta de la esquina, expuestos a un microbio que, o no es microbio, en realidad el virus no es un microbio, pero esta cosa, no sé cómo llamarle, le dicen virus, lo catalogan como un virus, pero esa cosa que no podemos ver si no tenemos equipos especiales, eso es lo que está haciendo estragos y en algunos casos causa la muerte. Y gente vive atemorizada de la muerte, especialmente en este asunto que estamos encarando. Pero resulta que la muerte en las manos de Dios no tiene ninguna potestad. Y quedó claramente demostrado en la resurrección del Señor Jesucristo. Es el poder de Dios y nada puede someter al poder de Dios. No lo hace un virus, no lo hacen los hombres, los ángeles, ningún ser puede frustrar el poder de Dios. Y Cristo resucitado es la mejor prueba o evidencia que tenemos de ese poder en acción. Así que en esta resurrección, entonces, en este día que recordamos la resurrección del Señor Jesucristo, recordemos, a fin de cuentas, que este es un gran día. Es un gran día para ti, un gran día para mí, porque otra vez nos recuerda que Dios aceptó el sacrificio que hizo Cristo por nuestros pecados. Y el sello de esa aceptación es haber levantado a Cristo. De lo contrario, lo hubiese abandonado en el sepulcro.
Y para nosotros los cristianos es nuestra esperanza futura, donde la Escritura nos dice que un día Dios levantará con el mismo poder que levantó a Cristo nuestros cuerpos del sepulcro y estaremos con Él para siempre. Y eso es una cosa que debería palpitar en nuestros corazones en forma continua. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que realmente le da sentido a la vida cristiana. No es solamente que el Señor está con nosotros, pero nos promete la bendita resurrección. Él fue la primicia, fue el ejemplo, el tipo de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso que es eso! Ese es el amanecer de un gran día para aquellos que depositan su fe en la persona de nuestro bendito Señor y Salvador. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has recibido esa salvación gratuita que Él ofrece a través de su obra y su persona, este tiempo en que recordamos la resurrección de Cristo puede ser el tiempo en que el Señor resucite tu alma, le dé vida, la levante del sepulcro y pueda abrir las puertas para que entonces puedas mirar hacia el futuro, el día en que nuestros cuerpos serán levantados y transformados y podamos ser elevados a la presencia de Dios. Y que mientras tanto hagamos lo que hacían estas mujeres, de poder adorar, de poder venir a Él, de contemplarlo al Señor en toda su gloria y por supuesto de compartir este mensaje tal cual como lo hicieron ellas, luego los discípulos cuando llegaron a ser apóstoles, toda aquella primera generación y así que hemos estado haciendo a través de estos últimos 2000 años, que nosotros hoy podamos hacer eso con gozo y con reverencia, poder anunciar el Cristo resucitado, no simplemente la resurrección de Cristo, sino un Cristo que está vivo, un Cristo resucitado y que sale al encuentro de aquellos que le buscan con fe y para fe. Quiera Dios que en este día los que ya le conocemos lo adoremos y los que no le conocen vayan por favor y acérquense a ese Señor porque Él se va a acercar a ustedes. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta historia que decidió Mateo relatar para bendición, no solamente de aquellos quienes te conocemos y recordamos esta fecha, pero Señor, es una historia hermosa para aquellos que todavía no te conocen, porque es una invitación a poder acercarse al Cristo vivo. No fue derrotado o cancelado por los hombres o la sociedad. Hicieron el intento y fue un verdadero fracaso. Señor, te rogamos que por tu Espíritu Santo, si hay alguien que no te conoce y está temblando en algún rincón, cuando recuerda esta tremenda historia del poder de Dios, que por favor le des consuelo y salgas a su encuentro, como hiciste con estas mujeres, y les des ese hermoso saludo, salve. Y de esa forma, Señor, experimentar lo que significa, lo que implica ser recibido por el bendito Señor y Salvador, y de esa manera formar parte de la familia celestial. Gracias, Señor, por habernos salvado, y gracias por continuar el derrotero de la fe con nosotros. Oramos, insisto, con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.